de la telaraña en Alavedi, Erratia. Bueno, pues Gabón Gusií, Gabón Antoine. Buenas noches, Gabón a todas. Bueno, pues hoy Antoine nos va a acompañar en este programa porque Izaskun lamentablemente no ha podido venir, tenía un compromiso mayor. Pero bueno, vamos a intentar sacar el programa como podamos, ¿verdad? Hombre. O como nos dejen. Nos dejen. Tal cual. Bueno, pues como siempre vamos a empezar con nuestras secciones habituales, que son efemérides, luego la grieta. Y luego por aquí tendremos a Ramonchu, que va a ser una sorpresa de lo que nos va a hablar. Ya veremos. Nos gustan las sorpresas. Y nos gusta que nos esperéis. Bueno, Antoine, y hace tiempo, y tal día como hoy... En el 553 después de Cristo comienza el segundo concilio de Constantinopla, que duró 8 días. ¡Hala! Y en 1487, en España, Boabdil es llevado en triunfo al Palacio de la Alhambra, reintegrándose en el trono granadino, mientras el zagal se retira a Almuñécar, también Granada. En 1494, en el Mar del Caribe, Cristóbal Colón llega a la actual isla de Jamaica. Gracias, Colón. Y en 1518, en la costa de México, Juan de Gribalja o Leches, como se diga, descubre las islas del Yucatán. Mientras tanto, en 1545, en España, Carlos I crea el Archivo General de Simancas, que fue considerado el primer archivo de Castilla. Exactamente. Y en 1622, en la isla de Zante, en el Mar Jónico, como no, qué raro que no me toque a mí, se produce un terremoto de 6,6 grados en la escala de Richter y de 9 grados en la escala de Mercalli, de 12 graditos. En 1679 se firma la Paz de Nimeja, tratado que pone fin a la guerra entre Francia de Luis XIV y las potencias aliadas de España, Países Bajos y el Imperio Alemán. En 1789 fue la apertura de los Estados Generales en Versalles. Y en 1808, Napoleón Bonaparte y Carlos IV de España firman un convenio por el que éste renunciaba a su corona en favor del emperador francés. Y poco le duró, porque en 1821, en la isla de Santa Elena, en el Océano Atlántico, murió Napoleón Bonaparte. En 1880, Léon Fabre solicita patente para un nuevo sistema de color en la fotografía. Y en 1904, en Roma, la visita del presidente francés Émile Loubet al rey italiano Víctor Manuel III provoca el conflicto entre la curia y el gobierno francés. En 1912, en Tortosa, Tarragona, se inaugura el Canal del Ebro. Y un poquito más tarde, en el 1925, en Japón se promulga la ley del sufragio universal. Ya les costó, ¿eh? Mientras que en 1930, en Madrid, la Universidad Central es cerrada tras las continuas manifestaciones estudiantiles contra la monarquía. Y hablamos de 1930. Fíjate. Y 2 añitos más tarde, los japoneses se retiraron de Shanghái, China. Y en el 34, la URSS y Polonia firman una prórroga del Pacto de No Agresión hasta 1945. Y otro añito más tarde, en 1935, en España, Alejandro Lerroux forma su quinto gobierno. La CEDA obtiene 5 carteras y Gil Robles es nombrado ministro de Guerra. 1936, que en España empezaba la guerra civil, las tropas italianas entran en Addis Abeba y Mussolini declara que Etiopía es italiana. Fíjate, y en ese año también se celebró la primera etapa de la Vuelta Ciclista a España. Y en ese año también, en Caspe, Zaragoza, comienzan las tareas de un congreso pro estatuto aragonés. Y ese año en China entró en vigor la nueva Constitución. 1939, ya con la guerra finalizada en Alicante, es fusilado el catedrático Eliseo Gómez Serrano. Y un añito más tarde, en 1940, en Londres, se formó un gobierno noruego en el exilio. En 1945, en la India, Gandhi es liberado tras 21 meses de arresto. Fíjate, ¿eh? Y en el 45, en Praga, se produce un levantamiento antifascista que aceleró el fin de la Segunda Guerra Mundial, la base normativa del Consejo de Europa. Ahí en nada.
tócate. En 1954, en una barcaza sobre el cráter de la bomba Unión, detonada el 26 de abril, en el atolón Bikini, Estados Unidos, detona la bomba de hidrógeno Yankee, de 13.500 kilotones. En comparación a la bomba Little Boy del atentado terrorista atómico en Hiroshima, fue de 16 kilotones, qué pasada, Eso ¿eh? es. Y un añito más tarde, en 1955, la República Federal Alemana recuperó la soberanía, la plena soberanía. Y en 1957 es Túnez. Es en Túnez donde el partido Neo Destour consigue la victoria en las elecciones. En 1960, en el espacio aéreo de la Unión Soviética, la defensa antiaérea derribó a un avión espía Lockheed, creo que se dice así, si no, pues sí, os lo hacéis una idea, U-2 de las Fuerzas Aéreas estadounidenses. En el 61, un añito después, Estados Unidos lanza al espacio su primera nave espacial tripulada. El piloto fue Alan B. Shepard. Y en el 64 Israel realizó su primer intento de desviar las aguas del Jordán hacia el desierto del Negev. Ya lo traían de lejos, ¿eh? Ya te digo. En 1965, en el aeropuerto de Tenerife Norte, se estrella un avión y mueren 32 personas. Y en 1974, en la primera vuelta de las elecciones francesas, François Mitterrand obtiene el 42% de los votos y Valéry Giscard d'Estaing el 32,9%. Y esto es muy interesante en el mundo médico que luego vamos a tener. Sí, en 1979 se da a conocer la posibilidad de destruir las piedras del riñón por medio de ondas de choque gracias a un aparato creado por la empresa Dornier. Fue entonces cuando tiraron los martillos y demás instrumentos. Bueno, y pasamos de un salto bastante grande a 1987 en Venecia. El ayuntamiento decide limitar el número de turistas que entran a la ciudad a causa de la degradación del medio urbano. En el 89, en Irak, realizan un atentado contra el presidente Saddam Hussein en el que muere su ministro de Defensa, Adnan Hayral Talfa. Ahí está eso. Y en 1990 Juan Pablo II inicia su nueva visita a México. 2 días después, México y el Vaticano restablecen relaciones diplomáticas tras 130 años de ruptura. ¿Por qué reñirían? En 1992, en Crimea, el Parlamento proclama la independencia. Y 2 añitos más tarde, en el 94, en Cuba, Fidel Castro anuncia la confiscación de bienes ilegítimos y limita el trabajo por cuenta propia. En el 96, en Taba, en Egipto, comienza la apertura de la tercera y última fase del proceso de paz entre Israel y la OLP. Y ese año también se lió porque José María Aznar juró ante el rey Juan Carlos pues como presidente español. Bien jurado. Y bien jurado. En el 98, en Libia, Manuel Fraga, tú dime a mí, ¿qué hace Fraga en Libia? Se declara en contra del aislamiento y el embargo de Gaddafi. Fíjate, para que luego no quieran echar la vista atrás. Eso es. Y una fecha importante, en 1999, Elsa Ávila asciende al Monte Everest, siendo la primera mujer mexicana y latinoamericana en lograr esa hazaña. En el 2000, con el efecto en pleno auge, los primeros ministros del Reino Unido, Tony Blair e Irlanda, Bertie Ahern, anuncian un plan para restablecer las instituciones autonómicas de Irlanda del Norte, el 22 de mayo del 2000, fecha límite para que el IRA entregase las armas. Y en ese año también, en el 2000, en Irán, el sector reformista que apoya al presidente Mohammad Khatami, vence en las elecciones legislativas. En 2002, en Egipto, el ministro de Cultura anuncia el descubrimiento en la región de Guizá, oeste del Cairo, de una nueva pirámide de la cuarta dinastía faraónica, que se la habían olvidado. Mira tú. Todavía no se ha descubierto, ¿verdad? Lo de las pirámides y todo eso todavía tiene ahí un lío. Bueno, pues ese añito también, en el circuito de Jerez, el piloto español Fonsi Nieto logró la victoria en la categoría de 250 centímetros cúbicos en el Gran Premio de España. Un añito después, en el 2003, en el este de Estados Unidos, una serie de tornados se cobran 39 víctimas. Y un añito más tarde, la revista científica Journal of the American Medical Association, ¡ay, qué bien lo he dicho, por Dios! Pero te ha salido del tirón. Me ha salido del tirón. Y sin entrenar. Publica el tratamiento de un niño que padece anemia de Diamond-Blackfan, se dice. Una enfermedad de la sangre a partir de células obtenidas del cordón umbilical de su hermano recién nacido. Y seguimos en el mundo de médico. En 2005, científicos estadounidenses obtienen óvulos a partir de células madre adultas. Y un añito más tarde, en el 2006, en Madrid, la policía desarticula una red de clínicas médicas ilegales para ciudadanos chinos y detiene a varios falsos médicos. Mira, una de cal y otra de arena. Para terminar, en 2007 se conmemora el Día Internacional de la Lucha por la Liberación de la Marihuana. Se lleva a cabo en unas 232 ciudades alrededor de todo el mundo, 22 de ellas en América Latina. Ahí es nada, ¿eh?
Bueno, y vamos a recuperar antiguos hábitos, que es poner alguna de las cuñas de nuestros compañeros. Hombre, aupa, polillas, ¿qué te cuentas? Nada, otro día que no llego a comer a casa. Me pillaré un par de pinchos por ahí. Tú, polillas, pero no seas paspa, meter a la Bedi y píllate un plato del día por 6 euros. Polillas, joder, te estás quedando los huesos. Ya comes caliente. Venga, polillas, dale, venga. De lunes a viernes al mediodía, ¡Plató! a la Bedi Taberna, Kutxi 88. ¿O no será? Márgenes, Gorputzak, sexualidades, zaintza, intersecciones, placeres, identitateak, gatazkak, transgresiones, subjetividades, indarkeriak, resistencias, erantzunak, subversiones, redes, aniztasuna, sororidad. deconstrucción. ¿Será feminista o no será? Los jueves de 9:30 a 10:30, ¿O no será? El programa de feminismos de Arabedi y Radio. Ahí estaban nuestras compañeras que vienen inmediatamente antes que nosotros. Ánimo, Antoine, quedas Pues ahí bautizado. vamos. Empezamos con una noticia relacionada a la energía y al fracking, algo que nos interesa bastante por aquí. Resulta que el Constitucional también suspende cautelarmente la ley contra el fracking de la Comunidad Autónoma Vasca. Es decir, el portavoz del Gobierno del Aqua, Josu Erkoreka, ha anunciado en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad que había interpuesto el Ejecutivo español contra varios preceptos de la norma aprobada por el Parlamento de Gasteiz en junio de 2015. En concreto, el Tribunal Constitucional ha suspendido de manera cautelar los artículos 3 y 5 en su totalidad y de manera parcial los artículos 2 y 6, así como las disposiciones transitorias primera y segunda. El Gobierno del Aqua, dispone ahora de un plazo de 15 días para presentar alegaciones contra el recurso planteado por el Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy, el pasado 8 de abril, después de que fracasara la negociación bilateral entre ambos gobiernos. El Gobierno español también recurrió en 2014 la ley de Nafarroa que prohibía el fracking, que fue anulada por el Tribunal Constitucional. Bueno, ¿y qué piensas? ¿Nos vamos a quedar con el fracking? ¿Se lo van a llevar? ¿Nos van a hacer agujeritos en nuestra tierra? Yo, por momentos, soy muy negativo y pienso que pues vamos a hacer mucho ruido y pocas nueces, finalmente. Y por otro lado, pienso que es verdad que ya no solo es en la Comunidad Autónoma Vasca, sino es a nivel global. Es un movimiento, o sea, el no al fracking es un movimiento a nivel mundial. Sí. Con lo cual creo que hay muchos más apoyos de los que nos podemos imaginar, ¿no? Gente de otros países, etcétera, organizaciones y luego sobre todo Frackines, que tiene una organización digna de mención, vamos. Lo que pasa es que luchamos o se lucha, ¿no? Contra un gran gigante que es la pela. Y ahora en estos momentos de crisis inventada o como quieras llamarlos, están buscando... Y siempre hay alguien, ¿no?, que bajo las excusas del trabajo que se va a conseguir, pues... Exactamente. Fíjate, hace unos cuantos añitos, justo cuando cerraron Garoña, que lo celebramos por todo lo alto, ¿no? Ojo, qué bien, qué bien. Y yo me acuerdo que digo... algo me huele mal. Esto de que no acaban de entrincar del todo, de que es un poco sino, a lo mejor quizás... Y fíjate que todavía no sabemos si la van a volver a abrir, ¿eh? Y es según el movimiento, los picos de economía que se van haciendo cuando van saliendo... Porque así va el parecer de la gente. Y lo malo es que convencen al pueblo, a los trabajadores, de que es un avance y que van a tener trabajo. Pero claro, lo que tenemos, yo creo que la clave está en que cuando consigamos cambiar el chip como sociedad y pensar que esto es hambre para hoy, o sea, eso es comida para hoy y hambre para mañana, eso es, o sea, quiero decir, vale, pues a lo mejor ahora tu hijo tiene trabajo porque abre en Garoña, pero es que tu nieto no va a tener árboles. O va a tener un cáncer. O va a tener un cáncer, entonces... Es ese cambio de chip el que tenemos que es muy difícil hacerlo, ¿eh? Cuando uno no tiene las lentejas en la mesa, eso es. Es una posición muy difícil.
Bueno, y seguimos aquí en casa porque el secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que Euskadi está políticamente colonizada, siempre mirando a Madrid, y ha añadido que si iba en bicicleta en la época en la que gobernaba Juan José Ibarretxe con Urkullu, va en bicicleta estática. Si lo tuviera, iría marcha atrás. Pues tiene toda la razón. En una entrevista que ha concedido, el dirigente abertzale ha señalado que en Euskal Herria algunos aún se piensan que puede haber vías intermedias y alguna oportunidad de realizar una reforma en el Estado. Y ha lamentado que mientras sigamos ahí es muy complicado decidir o decir a la gente que hay que plantear y emprender una vía independentista. Eso no significa que si en el Estado algún día hay alguna opción para pactar un escenario, no lo vayamos a hacer. Lo que decimos es que no pensamos que eso vaya a suceder y por lo tanto en este país tiene que emprenderse la vía de la independencia. ¿Con quién? Con el pueblo. ¿Con quiénes? Con los que quieran. Eso es lo que ha dicho. También en otras declaraciones, un poquito más abajo, dice algo muy curioso que yo creo que lo llevamos pensando muchos desde hace bastante tiempo además, y es que para muchos la paz en Euskal Herria ha sido una gran putada. Y cierto es porque mientras los ciudadanos de a pie teníamos los ojos puestos, ¿no?, en esa violencia inexplicable de ETA y de esos atentados y bueno, pues ese ambiente, ¿no?, de violencia, como decía, pues otros problemas como el paro, la sanidad, los dineros, las haciendas y demás, pues pasaban desapercibidos, ¿no? Y era muy bonito tener todos los ojos centrados aquí en el País Vasco, de desviar esas miradas. Hacer una cortina de humo. De humo no, se han puesto un leñero entero entre una pared y otra. Y ahora, cuando parece ser, y esperemos todos que siga así, esa violencia ha desaparecido, va desapareciendo, ya no tienen, como dices, ¿no?, esa cortina de humo, y los Esa trabajadores excusa, españoles y no españoles y demás se preguntan, ¿tú qué haces con los dineros? ¿Tú por qué defraudas? ¿Tú por qué esto a la Gürtel? ¿Tú por qué esto ta? Y escuece mucho. Escuece, las verdades escuecen. Escuece. Y que te revisen debajo de la cama, como Que te revisen cuando te has creído impune. Que eso es lo que peor sienta. Fíjate la barbera, que no se le cae la cara de la vergüenza. Nada. Es impresionante. No ha perdido ni un kilo. El otro que va a perder las perlas, Nada. las lleva todos los días. O el otro que dice que en casa de sus suegros han encontrado un maletín con 1 millón de euros. Ikea, sí, los Ikea, sí, que se les olvidó ahí. Bueno, pues a ver si vamos quitando vendas, quitando cortinas, y a esta gentuza se les cae de una vez la... Porque ellos son muy de aparentar que son muy legales. Ya, y de luego a lo puertas pa' mejor el que fuera. menos legal parece y que pasa por la cárcel, a lo mejor luego es el más legal. Pero fíjate, la señora Mato, que tuvo que, ya no me acuerdo si dimitir, la echaron, o yo no sé qué pasó. Yo no me acuerdo cómo fue aquello, una cosa rara. Porque dimitir solemos decir que es un hombre ruso. Sí. Aquí no dimite ni Dios. Aquí no dimiten, no. ¿Y ya la han colocado? Sí, está colocada de portavoz Sí. de algo en Europa. Además. Exactamente, además Sí. 3 reuniones al año, no sé cuántos miles de Nada, euros. le han dado una beca Erasmus. Tal cual. No quería movilidad. Pues Móvete. toma movilidad. Qué morro. Es impresionante y la gente, universitarios, ¿no?, teniéndose que marchar fuera del país a buscar la... Universitarios y no universitarios. Y no también, universitarios, porque trabajadores. ya hay mucha gente que sin estudios, sin idiomas, es capaz de irse. Es capaz de irse fuera porque se ¿Qué ve más capaz de conseguir algo. ¿Cómo será la situación para sin herramientas te veas más capaz en otro país que en el tuyo? Exactamente. ¿Cómo verás a tu casa? ¿Cómo estarás? Eso es. Ahí suele purular, de vez en cuando son cíclicos, te los vuelven a mandar estos memes o como se llama, Sí. de Los memes están muy de moda ahora. De esto que te dicen, ¿no? Una fotografía de esta gente tan importante y tan sabia que son la Belén Esteban y todos sí, estos, claro. ¿no? Diciendo, a esta gente se la venera y son unos héroes futbolistas, Eso y sin es. embargo bomberos, sanitarios, es tu trabajo porque lo tienes que hacer. Sí, yo, bueno, todo el mundo, ¿no?, tiene familiares o tal con hijos que les encanta el fútbol. Y que siguen ahí, son A muerte, super fans sí, y a super a muerte. muerte.
Claro, yo cuando les digo, es que no me gusta que les guste tanto el fútbol, digo, porque no están aprendiendo nada. ¿Cómo que no? Pues el fútbol es compañero. Digo, ya, pero ¿qué sacan? El fútbol compañero. Digo, los niños que están sacando del fútbol, que quiero las zapatillas de Ronaldo, que quiero el pelo de Griezmann, que quiero no sé qué, no sé cuántos, y que cuando pierde uno yo me siento bien, pero ¿por qué cuando a alguien le va mal tú te alegras? Es que sí, es cierto. No es bueno el fútbol. No, y además es que es competitividad pura y dura, ¿no? Carrera corta, mucho dinero y no hay más. Es y que de hombres. No hay... Uy, bueno, exactamente. Claro. Esa es otra. Pues seguimos poniéndonos contentos, porque Ale. resulta que la ley Mordaza no se ha derogado. ¿Por qué? En las últimas semanas, varios medios de comunicación han publicado la noticia de que el Congreso aprobaba la derogación de la ley Mordaza. Ante la confusión que ha producido esta información, porque claro, estábamos todos ahí expectantes, A ver. nos informan desde No Somos Delito que la ley Mordaza no se ha derogado realmente y nos explican el porqué. En realidad, el 5 de abril, la Comisión de Interior aprobó con 28 votos a favor y 15 en contra, Ciudadanos y PP, la presentación de una proposición no de ley realizada por Esquerra Republicana de Cataluña para instar al Gobierno en funciones a derogar la ley Mordaza. ¿Y ahora qué? Pues lo cierto es que hay una proposición no de ley que consiste en un acuerdo parlamentario que no conlleva la aprobación de una ley, es decir, por lo que no tiene rango suficiente para derogar una ley orgánica como es la que nos ocupa en este caso, que es la ley Mordaza. Por lo tanto, ante lo que supone la propia definición del acuerdo, no se ha producido tal derogación. Pero por si esto fuera poco, en este momento el Gobierno no tiene competencias para legislar. O sea, están haciendo aquí unas casitas de muñecas, sí, que es increíble. Un Gobierno en funciones, en principio, se limita a trámites de gestión ordinaria, en plan pagar nóminas y poco más. O sea, no debería llegar a más. De todas maneras, Antoine, qué bien nos ha ido estos meses sin gobierno. Hombre, una tranquilidad. Yo te digo que el número de Transilium ha bajado. O sea, ha bajado. Tranquimacines, Transilium, ha caído la venta. Pues el hecho es que se complica cuando el Gobierno, encima, decide no obedecer al Parlamento bajo el peregrino argumento de que, al no tener la confianza de este, no está obligado a seguir sus dictados. Y resulta paradójico porque los mismos que aprobaron la nueva Ley de Seguridad Ciudadana se convierten en desobedientes, aunque con la comodidad de saber que no son responsables jurídicos por ello, porque como están en funciones... Yo no he sido. El caso, que actualmente, vamos a hacer un resumencillo de lo que actualmente nos influye en nuestra vida lo que diaria. Nos puede dar al pelo. Eso es, dentro de la ley Mordaza. Por ejemplo, las faltas muy graves, que son multas entre 30.000 € y 600.000 euros, pueden ser manifestaciones no comunicadas, fabricar, almacenar o usar armas o explosivos, celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública, proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medio de transporte que pueden deslumbrar o distraer su atención y provocar accidentes. Todo esto ya existía. Ya existía antes. Ya estaba regulado en diferentes leyes, sí. A lo mejor no estaban todas juntas, pero ya estaba regulado. O sea, si alguien enfocaba con un láser a un piloto, ya había algo que le permitía. Bueno, pero es que es de cajón de madera. Obviamente. Entonces, se han ido dando aquí un vapuleo de mira qué ley hemos hecho cuando todo eso ya estaba. Luego están las faltas graves, que son entre 601 € y 30.000 euros. Perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos. Ajá, que se lleva la interrogación, claro, ¿no? Después. Espectáculos deportivos o culturales también valen. Solemnidades, como puede ser el Día de las Fuerzas Armadas. Ajá. Y oficios religiosos o otras reuniones a las que asistan numerosas personas. Siempre me he preguntado lo de los oficios religiosos. ¿Qué religiosos? Ya. ¿Los católicos? Claro. ¿Judíos? Es que eso sería para otra telaraña entera. Ah, jo que sí. Nos iba a dar un programa entero. Porque digo yo, el laicismo, ¿dónde anda? En el caso de la otra falta grave podría ser causar desórdenes en la calle u obstaculizar con barricadas. Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia, es decir, ponerte delante de una ambulancia, de un coche de bomberos. Negarse a disolver reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público cuando lo ordenen las autoridades competentes, cuando concurran los supuestos del artículo 5. Es decir, aquí lo que están intentando es evitar los scratches y evitar otro 15M. Pero ¿ustedes se creen que vivimos en un país en el que tú te pones delante de una ambulancia y no la dejas pasar, o de un coche de bomberos que va a pagar y a ti no te pasa nada? A ver quién Han tenido que llegar ellos para hacerlo. O sea, a ver quién le toca la manguera a los bomberos. Es que, ya te digo yo que pues no. es una vergüenza. No, lo que pasa es que venimos de una generación
Nuestros padres han luchado siempre por sus derechos, épocas de manifestaciones, de grandes... Entonces estos no quieren que pase lo mismo. La economía, como decíamos antes, también es cíclica y lo mismo que hace 30, 40 años, pues estamos en ese bache de abajo. Aumentas las manifestaciones. A ver, barricadas, defíneme barricada. Que me venga a hostiar la policía y me meta detrás de... Por ejemplo, de un coche o de 2 cubos de un contenedor de basura grande para que no me des, pues a eso pues se le considera barricada. Seguro, No, ya. seguro. Es lo mismo que Ese es el valor que siempre hemos dicho aquí. ¿Qué valor se le da a una papelera? Tú quemas una papelera en Sevilla y te dan una colleja. Sí. Tú quemas una papelera en el País Vasco y te meten 2 años a preventiva. Sí. Por si acaso. Que tú estás aquí, o sea, tú discutes con tu novia en Vitoria y revientas una papelera del puñetazo que le has dado. Sí. Porque eres imbécil y decides no pegar a tu novia, pegar a la papelera, que hay que ser imbécil, pero te meten Tal cual. O sea, igual que si te pasa en Alicante, pues, oye, majo, venga, tira. Pero lo que te digo, te dan una colleja y vete para adelante. Pues estos no. Es que es una vergüenza. Luego resulta que faltas leves entre 100 y 600 euros podrían ser la ocupación de casas y la venta ambulante no autorizada, no denunciar la pérdida o el robo de un arma, no tener la documentación personal legalmente exigida o denunciar su robo o pérdida. O sea, son cosas que ya existían. Que ya existían en el código. Yo lo que quiero hacer hincapié es en eso que dices tú, una crisis inventada o una inseguridad inventada como la que nos han inventado y nos han hecho una ley a la medida. Exactamente. No, lo que han hecho ha sido recopilar, como dices, ¿no? Recopilar de aquí y de allá. Y entre esa recopilación meto las que yo quiero de verdad, que es quitarle a los ciudadanos sus armas, que son la protesta. Porque no queda otra. No hay otra. Es la nuestra, eso es. Y la huelga no es que la hayan prohibido con esas palabras, pero eso, reducidas, personas reducidas, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, total, patatas. Y luego una de las mejores, que me parece a mí dentro de las faltas graves, las que pueden ascender hasta 30.000 euros, está la de que no se puede hacer uso de imágenes o datos personales de profesionales, de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respecto al derecho fundamental a la información. Es decir, defíneme operación. Dice, claro, al final te dice, con respecto al derecho fundamental a la información. O sea, si no me dejas decir quién está haciendo nada, o sea, es que parece que son... Que no, que llevas un número, una identificación, y si hay un juicio se sabe quién eres, y si hay un eso se sabe quién eres. Lo que pasa es que hasta ahora nunca nos ha parecido que necesitáramos pedir la información de quién es a un policía, pues porque yo qué sé, o pensábamos en esta manera bucólica que la policía no hace cosas malas, por eso no existía esa... No quiero decir, la policía son personas. Eso es, hasta que has empezado a decir... Hay buenos, eso los menos. Pero hasta que has empezado a decir, bueno, este hombre está realizando su trabajo, eso existe. Pues veamos, a ver, yo estoy en mi derecho de pedirte saber quién eres, para nada más. Pero a ver, si tú estás realizando tu trabajo, no te va a importar ni que te hagan una fotografía ni que graben porque estás dentro de las normas. Si te lo sabes, dirías, muy bien, está usted en su derecho, tome. Exactamente, ya está, no hay más vuelta de hoja. Lo que pasa es que sabes que estás haciendo cosas que no quieres que sepan que estás haciendo tú. A mí me han dado muchísimas ganas muchas veces de sacar el móvil, fíjate, y ahora todo el mundo tiene móvil, ¿no? El policía municipal que va conduciendo con el teléfono en la mano. Ah, sí. El otro que tiene aparcado el coche en la plaza de minusválidos. Quiero decir, cosas que tú estás viendo y que no puedes hacerles unas fotos porque si te ven con el móvil es que encima se te cae el pelo. Sí. Por esta puñetera ley de las narices. Eso es. Lo que han hecho han sido cubrirse las espaldas. Punto. No tiene más vuelta de hoja. Una vergüenza. Bueno, y yo ahora me voy con el Ministerio del Interior. Ya podía ser. Ay, como me encanta esa serie. ¿Verdad que sí? Ay, me encanta. Yo es que la historia... Pero me da un poco de miedo que me guste una serie de la 1. A mí también. Porque es como que te gustan ahí los 7 o algo. Calla, por Dios, eso también lo pensé yo. Cuando me dijeron que esta es una serie muy buena, y digo, en la 1, una serie buena. Pero la verdad es que está muy bien, está muy lograda. Los personajes históricos con bastante rigor, sí.
Está muy bien, muy bien. Bueno, pues como te decía, me voy con el Ministerio del Interior, Ay, qué pena. que han vuelto a adjudicar a Air Europa, concretamente a la UTE, formada por Air Europa Líneas Aéreas, SAU y Seifier, los vuelos de deportación de inmigrantes por un total de 11,8 millones de euros, sin impuestos, sin impuestos, 10,8 de ellos sin impuestos, según consta en el pliego de adjudicación fechado el pasado 26 de abril. La adjudicación se fija para los próximos 18 meses. Precisamente la UTE, formada por estos que hemos dicho, Air Nostrum y Barceló Viajes, había presentado en esta ocasión una oferta al concurso del Ministerio del Interior para la adjudicación de estos vuelos, que reducía los precios ofrecidos por Air Europa y Seifier, se dice, o si no, Seifier, algo parecido, que era la actual adjudicataria de este servicio y que aspiraba a renovar la concesión. Bueno, pues, ¿qué sacamos de toda esta noticia? Que no son vuelos del Inserso, No. que no son vuelos de vacaciones, son vuelos para deportar a los inmigrantes. Personas. Y hasta con esto hacen negocio. Ujú. Es impresionante. Increíble el poco escrúpulo. No, escrúpulo ninguno, pero es que encima están haciendo negocio. Y otro apunte, ¿no? Esos 10,8 millones sin impuestos. Ya ves. O sea, es para pegarles un... Bueno, mira que aquí tampoco podemos decir que si no, No, pero nos dan para el pelo. Que yo se me calienta la boca y... No, pero ahora que estamos encima todos con los impuestos a vueltas, que es la fecha, pues Sí, esto sí. te sienta todavía mejor. Pero a mí, los trabajadores normalitos, tenemos una nómina, no tenemos más. Ujú. Es que estamos pillados por todos los lados. Y tú, se te ocurre, yo qué sé, hacer y enseguida te salen las alarmas en esto, que usted ha intentado esto, Todo, de aquí, todo. de aquí, de aquí. Bueno, yo he contado 1000 veces, ¿no? En una venta de un piso que hice, de una herencia, me congelaron las cuentas porque tenía el carnet caducado. Toma ya. O sea, digo, no me lo puedo creer. Entonces, ¿esta gente cómo saca esos miles de millones de... Nada, Bueno. pues con el Gaopin y con Panamá. de Panamá o Panomó? Panamá. Pues resulta que para ponernos más contentos todavía, el gasto en prestaciones por desempleo cae un 11,1% y la tasa de cobertura baja al 53,3%. Los gastos totales en prestaciones por desempleo en marzo en España ascendieron a 1.594,4 millones de euros, lo que supone un 11,1% menos que en el mismo mes del año anterior. Según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de solicitudes de prestaciones registradas en marzo ascendió a 615.591, lo que representa un 8,2% menos que el mismo mes del año anterior. Es que hay veces que tienes que hacer tal peregrinaje para pedir la prestación que ya ni la Quedas pides. por el camino. O sea, los beneficiarios existentes a finales de mes fueron de 2.055.099 personas, con una disminución respecto al mismo mes del año anterior del 11,4%. Por su parte, la cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de marzo fue del 53,3%. El mismo indicador en marzo de 2015 fue de 55,4%. La cuantía media bruta de las prestaciones contributivas percibidas por el beneficiario durante marzo fue de 804,5 euros, con una disminución de 0,1 euros sobre el mismo mes del año anterior. Y todo esto sabiendo que ahora disolvemos un gobierno que han estado cobrando muchísimo más para no hacer nada. Por ejemplo. Por ejemplo. Y los subsidios que le quedan a ellos, que pueden cobrar de varios... Bueno. Por último, el gasto de las prestaciones de los beneficiarios extranjeros fue de 125,1 millones de euros, un 10,2% menos que en 2015, que en relación con el gasto total de las prestaciones por desempleo supone el 7,8%. Ahí es nada. De todas maneras, fíjate, unos tanto y otros tampoco. O nada. O nada. Y con la noticia que os vamos a contar ahora, yo creo que Jesús, según la Biblia, cuando hizo lo de los panes y los peces, en esto no pensaba, ¿eh? No. Porque fíjate, las cuentas de la Iglesia, más de 4 millones por subvenciones directas en 2 años. Ahí es nada. 4 millones. La Iglesia solo lleva 3 años auditándose, aunque desde el 2017 la Conferencia Episcopal debe explicar a Hacienda cómo gasta la asignación que recibe por esa casillita del IRPF de alrededor de 250 millones Es que de se me euros al caen año. las bragas y yo no llevo. Pues, O sea, pues fíjate.
Se comprometió a ello cuando acordó con el gobierno recibir un 37% más de los impuestos de los contribuyentes, de un 0,52 a ese 0,7 que todos sabemos, ¿verdad? No obstante, solo divulga las grandes epígrafes y el documento técnico enviado al fisco no se hace público. La firma... Ahí es la firma preferida de Pablo Iglesias. PricewaterhouseCoopers. Esa. Firma la gestión de esa partida desde el 2011, pero en la memoria justificativa publicada por los obispos españoles, con 2 años de retraso, eso también, no hay un desglose real. Es decir, que cogen todos los papelicos, los meten en una carterita y dicen, aquí está, si queréis verla... buscar, que no vais a encontrar nada porque lo importante no lo he metido. Eso es. Tal cual. Bueno, pues atendiendo a ese portal de transparencia, la entidad que agrupa 70 diócesis en toda España se ha quedado, como decíamos, con más de 4 millones de euros en subvenciones directas procedentes de los ministerios, que no los del tiempo, que Eso. decías, autonomías y entidades locales desde el 2014. Claro, Cantidad, porque- dime. No, la Iglesia tiene hay como un pequeño truco, ¿no? Porque tú, por ejemplo, marcas la casilla del IRPF para la Iglesia y eso le va directamente a la Iglesia, pero cuando tú marcas fines sociales, hay organizaciones Que de la Iglesia que pertenecen a la pertenecen Iglesia. porque tienen fines sociales, con lo cual Exactamente. también se está llevando parte de la Iglesia de ahí camuflada, como quien dice, ¿no? Exacto, eso es lo que dice, ¿no? Que además de no tener en cuenta los cientos de subvenciones a organizaciones católicas independientes, Eso es. ni las ayudas del Estado, la Conferencia Episcopal, obispados y arzobispados, seminarios, parroquias, conventos y monasterios, entre otros, se hicieron con esa adjudicación de esos 4 millones por vía de la subvención directa, ¿no? Y fíjate, rastreando los subsidios que obtuvo la Iglesia durante los 2 últimos años, llama la atención el interés de sus órganos por los vehículos eficientes y eléctricos. Ah, mira. Muy distintos niveles dentro de la diócesis católica aparece como beneficiaria del programa de incentivos al vehículo eficiente o eléctrico, el PIBE. Ahí es Joder. nada. Estas ayudas no han sido contabilizadas en el recuento anterior sobre las subvenciones directas de la Iglesia, por no tratarse de fondos relacionados con el mantenimiento del culto o el patrimonio inmobiliario. Hombre, te dirán que es un cura rural. Pues que coja un burrico o una bicicleta. Eso. Que digo yo que además les va a venir bien para la línea, que últimamente los veo yo así un poco, Sí. ¿no? Como que están en el walk todo el día. Bueno, y si te parece, ya vamos a poner un poquito de música y le damos la entrada a Ramón. Vamos a terminar esta grieta de hoy con una frase que hemos encontrado por ahí que a mí especialmente me gusta mucho, y es: se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Ernest Hemingway. Bueno, pues vamos al lío, ponemos esa poquita de Musiquita para alegrar musiquilla. el corazón. Bueno, el corazón, El corazón. el corazón y lo que te Eso es. deje. Preséntalos tú, que queda mucho más mono. Ah, es una canción de Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent. Ahí es nada. You used to get it in your fishnets, now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness, landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole, nothing seems to pity is the past though. That bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory, and those dreams were as daft as they seem, as daft as they seemed, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips, remember when the bars were all electric, and now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it, clinging to not getting sentimental, said she wasn't going but she went still, like a gentleman had to be gentle, was it a Mechadobber or a betting pencil? Oh, the boys are slag, the best you ever had, the best you ever had is just a memory, and those dreams, but as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them up, oh, flow.
fast life lane. Just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about, you took a left off last life lane. You were just sounding it out, but you're not coming back again. You used to get it in your fishnets, now you only get it in your nightdress. You started on the annoying and the niceness, living in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Is everything as pretty as the past though? That bloody memory's like an Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Estos eran estos chicos. Me encanta. Yo no les conocía, fíjate. Pues está muy bien. No tenía a bien conocerles. Bueno, pues la musiquita de Ramón Chuo. Gabón, Ramón. Gabón. A ver, que te subo un poquito más. Ahí te oímos bien. ¿Qué tal? Que se te oiga. Bien, muy muy bien. bien. Para ser jueves, Un ¿ves? Que no sé qué día jueves, digo. un jueves de ya un hoy. día cualquiera, de un mes cualquiera. Pues como siempre, noticias que quizás habéis oído, pero que os vamos a dar un poquito la vuelta. Había hace unos días, una noticia de que había muerto un chaval en Oviedo. Ajá. Al mismo tiempo, y eso ha pasado más desapercibido, el Tribunal Constitucional Español estaba dictando una serie de sentencias cautelares, es decir, no definitivas, que suspendían el apoyo que se estaba dando en diferentes comunidades a la gente desahuciada. La principal y más sonada ha sido Cataluña. Ajá. Yo no sé si por aquí ha sonado mucho, Ajá. pero No se ha oído. no mucho, la se ha verdad. oído. pues eso ha provocado una unidad de acción entre el señor Puigdemont y Ada Colau, Podemos, Fíjate. Barcelona y Convergencia, Junts pel Sí. El nuevo decreto de gobierno ya había motivado que periodistas quemasen la Constitución en pleno directo en TV3. Ajá. Ajá. Constitución de pega, no era la de verdad, pero el símbolo era Para Claro. efectos es lo evidente. mismo. Era La claro. Constitución prohibía a la Generalitat de Barcelona ayudar a los pobres frente a las eléctricas y seguir dando electricidad a las familias en pleno invierno. Cataluña es muy grande, ¿eh? Es decir, estamos hablando de Barcelona, zona costera, pero también estamos hablando Tiene un interior de- muy duro también. de los Pirineos y temperaturas de 20 bajo cero, Sí, como sí. forma bastante habitual. Habitual. Entonces, en esa situación, si a una familia le quitan la electricidad, le quitan el gas, pues ponen en riesgo su vida. O a los niños, simplemente en Barcelona, aparecían familias que no tenían dinero para que los niños se duchasen con agua caliente. Todo esto que indignó a la gente, lo han intentado tapar los del PP, ¿Cómo porque no? lo más bonito que les oían eran hijos de la gran, lo más suave. Lo más gordo ni os cuento. Lógico y normal. Lógico y normal. Entonces, claro... Oye, pues que terminen la frase, que mis cuñados son de la gran. sí, pero... No, estos- si hay que llamarlo se les llama entero. No, yo refiero a lo que sonaba en redes sociales, y que la gente se calentó, pero que muy mucho. No contentos con esto, pues han seguido con sus andanzas los señores del PP, PSOE, que son los que eligen a los jueces del Tribunal Constitucional, no son Ajá. jueces independientes, son jueces elegidos por ellos mismos, y han ido dictando sentencias. En esta sentencias que incluían, por ejemplo, el que los ayuntamientos no pudiesen presionar a los bancos mediante multas por tener pisos vacíos, ni tampoco pudiesen presionar a los bancos para negociar que en caso de echar a una familia una familia, a una gente de una casa, pues antes que echarlos y que se quedase el piso vacío, pactar un alquiler social. Claro. Con Es que ayuda. es vergonzoso que se sepa qué va a pasar con los muebles y no se sepa qué va a pasar con esa Con gente. las personas. Bien, liándola con esto, ha muerto un joven en Oviedo tras su detención por resistirse a ser ahuciado. Y ese joven tenía una academia de baile en el Cristo, participó en varios programas de televisión en Mediaset en los últimos 3 años.
Entonces, la versión oficial es que los médicos no lograron reanimarle tras 20 minutos de maniobras y solicitaron la presencia de un forense. La versión que ha salido por aquí ha sido diferente a la que se conoce en Oviedo, porque eso ha ocurrido en Oviedo, en Asturias. Entonces, claro... Siempre hay una versión de la Tierra, ¿no? Hay otra versión. Eso es. Entonces, vamos a empezar por el final. La otra versión es la de Jorge Martínez, que llegó al portal cuando se estaban yendo y no se enteró muy bien de lo que estaba pasando. Tampoco Andrés Velasco, que vive en la misma planta que el señor joven, un chaval joven de 30 años, ¿eh? No estamos hablando de un abuelo una persona mayor. Muerte natural. No, 30 años y que murió en manos de la policía. Atención al dato. Sí. Que vive en la misma planta, del número 17, presenció el desahucio o el forcejeo que mantuvo con los agentes tras abrir la puerta. Llegaba de pasear el perro, relató y vio a 2 o 3 policías, 2 chicas y un cerrajero. Él estaba tumbado en el suelo, tapado con un abrigo o algo, y pensé que había muerto en su casa. O sea, la imagen que vio era de han venido porque este estaba muerto. Acabáramos. Toma ahí. Eso lo dice un vecino. Eso es lo que él vio, o sea, lo que él vio fue esa la idea que sacó. Bueno, y ahora me explicáis cómo se reanima a alguien que está tapado ya. En el suelo. Luego esa persona fue trasladada, se le dijo que había agredido a los policías con un mordisco, se le trasladó al hospital y atención al dato, los médicos se negaron a firmar el parte médico de defunción. Y exigieron la presencia de un médico forense para hacer la autopsia ante el cuadro que estaba sin justificar. O sea, es que ni los propios profesionales estaban viendo clara la situación. La historia de lo que había pasado. Algo turbio lo estaban intuyendo. Os voy a dar la fuente. La página es las 3 Ws, elcomercio.es de Oviedo. Ahí ponéis... Ramón? Elcomercio.es de Oviedo. Entonces, ahí podéis encontrar la noticia. Muere un joven en Oviedo tras su detención por resistirse a ser desahuciado. Fotografía de la vivienda y fotografía del chaval, porque ese chaval había aparecido en televisión, era conocido, o sea... Había aparecido en un programa de talentos, ¿no? Sí, de talentos, o sea, un chaval culto, cubano, con educación, que tenía un arte... Que tenía una profesión. Una profesión, es decir, tú, yo o cualquiera de los que nos está escuchando. No estamos hablando de ningún salvaje que se lía a hostias con la policía porque les cae gordos. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de un señor que murió en su casa y que le vio un vecino que le conocía tumbado en el suelo y que el vecino pensó que lo había se lo había encontrado muerto. Porque ya estaba muerto. Ya estaba tumbado y tapado. Y le llevas al hospital después de haberle tenido tapado. ¿Pero esto qué es? Claro. ¿Pero esto qué es? Que cada uno, los médicos no van a certificar absolutamente que cada uno nada. saque sus conclusiones de cómo tratan la información. Si vais a diferentes medios, todo esto se obvia. Si lo podéis encontrar en la página de Oviedo. Y también que hay movimientos sociales ahí que también les están dando bastante cancha pidiendo que se aclare todo este suceso. Pero ese muerto no va a contar dentro de las listas de víctimas de la policía, creo yo. Ni de víctimas de Ya sabéis que hay víctimas de primera, de segunda y las que no son víctimas. Siempre. Bueno, si queréis, podemos seguir con el tema de víctimas, porque también andando por redes sociales, últimamente pues me encontré con un señor que estaba llamando hijos de puta, lo puedo decir porque lo decía ese señor textualmente contra Otegi, y entonces el argumento es, como este señor es un terrorista, yo le puedo llamar hijo de puta. Claro, yo he ido a internet y he visto que, por ejemplo, Yasser Arafat y Rabin habían sido terroristas, que, por ejemplo, el Mandela había sido detenido 25 años por terrorista. Ya ves. Que el presidente de Ecuador, que Mújica, que es un referente mundial, también fue detenido y condenado por terrorismo. Que varios dirigentes sudamericanos que han sido presidentes de gobierno han sido condenados por terrorismo. Entre ellos Dilma, ¿no? Yo creo también. La Josep, sí. Y en Venezuela también. Es decir, bueno, entonces, claro, uno se hace un poco un lío y dice, a ver... Vamos a centrarnos. Centrémonos. ¿De dónde viene el concepto terrorista como denuncia política? Y uno coge la enciclopedia, mira... y se encuentra que el concepto de terrorismo político lo inventaron precisamente los nazis. Anda, mira tú. Qué majos para ellos. atacar a las guerrillas del maquis en Francia. Ah, de los maquis. De los maquis. La primera vez que se utilizó el término terrorista,
como medio de publicidad. Antes no se, o sea, de publicidad nazi. Sí, sí. O sea, eso fue continuado posteriormente por el franquismo. Y Claro, de hecho, era el crear un franquismo- vocabulario para dar a denominar aquellas cosas que están en contra de ti. O sea, No, para convertir lo bueno en malo. o eso. Simplemente. o para convertir ya el oponente en animal, cosa, sí, para, monstruo. ¿cómo se dice? Deshumanizarlo. Deshumanizarlo. Eso es. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. A partir de ahí, si nos pasamos al franquismo, veremos que las víctimas las víctimas suyas de Franco celebraban el día del estudiante caído, el día del panadero caído, el día del albañil. Sí, tenían una serie por profesiones de los suyos. De los que habían muerto suyos. Mientras una persona, un soldado suyo que hubiese caído herido y hubiese tenido unas lesiones era un caballero mutilado, el republicano era un puto cojo. Claro. Ah, mira, claro. ¿Eh? Si el vocabulario es el poder. Al republicano le condenaban a comer mierda porque no había ayudas sociales para él, era escoria, mientras al otro le daban un estanco para que pudiese ver, o lotería para que pudiese vender Para que lotería pudiera contra el vender. Estado, o Y puestos una de trabajo, pensión también. pensión y además puestos de trabajo específicos del Estado que iban para él, En ministerios o... donde fuera. Que si os recordáis, esto también pasó hace unos años con las víctimas de ETA, que les ofrecían puestos de trabajo en determinadas empresas que controlaba el PP por ser familiares de. Sí, sí, sí. Bueno, Eso que es- sepas, eso- que sepas que hoy todavía hay ciertos sitios donde hay plazas reservadas para las víctimas del terrorismo. No víctimas directas, sino nietos, Claro, como la sobrinos y universidad. demás. La universidad y la escuela de Tienes- idiomas, eso por es. ejemplo. Tienes una tarificación Exactamente. especial. Ya me Entonces, dirás tú a claro, mí que influye. uno va Lo siento. y dice, vaya, pues tendrá que ser así, ¿no? Pero resulta que no es tan así. Las víctimas de es un concepto que se está utilizando ampliamente en diferentes países. Cuando uno va al extranjero, entonces ve realmente el concepto víctima de cómo se utiliza. Si vamos, por ejemplo, a la India, en la India el concepto víctima de referente a las guerras con Pakistán se utiliza ampliamente. Es decir, días al año que se sacan prácticamente los muertos a pasear por la calle para recordar las víctimas de los enemigos pakistaníes que hace 50 años eran el mismo pueblo, antes de la independencia. Y ahora... Y ahora resulta que son los abominables. Depende de la situación política y depende de damos quién la mande, vuelta. le damos más altavoz a esa A unos u a manifestación, otros. o Menos. si estamos negociando con Pakistán, las silenciamos un poco y que pasen desapercibidas. Depende de la gasolina que pongamos al acto para incendiar más o menos. Y depende de dónde la quiera yo ir. población. Exactamente. O lo que quiera conseguir. O lo que Eso quiera es. conseguir. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de víctimas, nos vamos al caso Laza y Zabala, Ujú. ocurrida en la década de los 80. Ujú. Claro, aquí estamos hablando de Laza y Zabala, pero nos olvidamos del capitán Alberto Martín. Alberto Martín fue un capitán del ejército que en aquellos años, estamos hablando de los años 80 y pocos, acababa de Sí, entrar 80 y- Felipe González, 83, 3 o 4. fue secuestrado y muerto por ETA. La respuesta del Estado español, del gobierno del Estado español, y en aquel momento el GAL, fue el secuestro de 2 activistas vascos que desaparecieron. Eso fue el 83. 83. Claro, hasta más de 25 años después, o 20 años después, no supimos que esos activistas que habían desaparecido, que se llamaban Laza y Zabala, habían sido secuestrados, torturados, les habían arrancado las uñas, los habían enterrado en Calviva, les habían negado un cura, que habían pedido un cura en los últimos momentos para poder confesarse, les habían pegado un tiro en la nuca, los habían enterrado en medio de un monte, y después de todo esto no habían dejado ni a la familia llorar sus restos. Todo esto protagonizado por el ejército español y la policía española. Lo legal. Eso es. Lo legal. Entonces, claro, si vamos a las víctimas a pedir pues reparación a Alberto Martín, el señor este que ha ido recibiendo su familia indemnizaciones del Estado, puestos de trabajo adecuados, todo eso, claro, puede ser que sea justo, no lo pongo en duda, pero ¿y la Zabala? Claro. Cuando esto fue realmente una venganza por lo que le había pasado a este señor. Es decir, esa persona ya había sido vengada por el propio Estado. Eso es. Pero no es suficiente. No era suficiente. No es suficiente, porque luego viene la justicia y ejecuta la segunda venganza.
Que es lo que digo yo, la justicia, la legalidad. La dispersión, la legalidad y tal. La ¿no? venganza legal, que esa es como que vale. Voy a adaptar la ley a mis necesidades. Eso es. Quien quiera, para irnos fuera y para que nadie se pueda sentir ofendido, si vamos a Nelson Mandela, que se pasó 25 años en la cárcel por no querer condenar el terrorismo, atención con Nelson Mandela. Sí, sí, sí. Todo el mundo se acuerda de Nelson Mandela, pero nadie se acuerda de los jueces que le condenaron. Porque los jueces eran marionetas del poder político. De igual manera que los jueces eran marionetas de los nazis, de Vichy o de los colaboracionistas, cuando condenaban guerrilleros a ser ahorcados o fusilados después de ser torturados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuento todo esto para que la gente luego se haga preguntas. Eso es. Para que nos demos vueltas y pensemos por qué uno sí, otro no, o cuál es la diferencia, si es que la hay. ¿Cuál es la justicia? Eso es. O simplemente la utilización, la manipulación de la justicia según los intereses del que estén en ese momento. El caso más flagrante, por ejemplo, fue Yasser Arafat y Rabin Pérez. Rabin Pérez fue condenado por terrorismo por los británicos en el proceso de independencia de Israel. Yasser Arafat ha sido considerado terrorista por el Departamento de Estado norteamericano y no por la UE, y luego fue rehabilitado. Al final han sido 2 premios Nobel de la Paz por sus intentos por conseguir la paz. Después de pasar por la cárcel. Habría más casos de estos, pero no me voy a extender. Lo que sí queda muy claro es que lo que antes era bueno o malo, según algunos altavoces, escarbando un poco, no es ni tan bueno ni tan malo. Fíjate. Los que eran jueces que se les tiene que tener un respeto, pues hombre, a mí, a un juez que salió del franquismo, respeto poco. Los políticos que se apoyan en estos jueces, respeto menos. Y cuando los jueces son los que dicen a una familia que su hijo no tiene derecho a ducharse con agua caliente, porque el que le tiene que dar el agua caliente es una ley del Parlamento catalán, y eso no entra en la Constitución, es que esa Constitución o está podrida, o quien la lee no se ha puesto bien las gafas. Todo esto para que reflexionemos y que quizás tendremos que mirar un poquito menos de fútbol, ¿no? Estar menos pendientes. Mira, de eso hemos estado hablando antes. De que parece que los únicos que... La gente sabe las alineaciones de los futbolistas de maravilla y no sabe sus derechos ni tiene conciencia. Ramón, y no les importa. Fíjate, lo que dices tú... No se le han ofrecido esa cultura o ese tal, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Lo que dices tú es que antes en las efemérides hemos dado una fecha muy concreta y muy curiosa en lo que es la contraposición, ¿no? De qué creo yo que son buenos y qué creo que son malos. Fíjate, en el año 1998 en Libia, Manuel Fraga se declaró en contra del aislamiento y el embargo de Gaddafi. Sí, Fraga y también Aznar, también próximamente Aznar. Claro, es que luego para hablar de lo que pasó en todo el Magreb es para hacer un libro de despropósitos, incluso de asesinatos de Estado a gente occidental que en algún momento quería pactar, pero no interesaba a determinadas potencias. Pues eso ya es eso nos daría para otro programa entero. para dos telarañas. Pero fíjate tú cómo cambian las cosas, ¿eh? Y la amnesia que tienen los políticos. Hombre, pero los políticos no, porque lo saben ocultar. Los que tenemos amnesia somos los demás. No sé yo. Todavía me acuerdo de Aznar diciendo cómo el denominó movimiento el movimiento de liberación vasco. O sea, quiero decir. Sí, no. Aquí hay para todos los gustos y colores. De todas maneras, cuando hablen de terrorismo y cuando acusen a Otegi de terrorismo en las redes sociales, es bueno que alguien les sepa recordar que los primeros que acusaron a los guerrilleros de terroristas fueron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y que a los que llamaban terroristas eran gente que luchaba por la libertad de su pueblo frente al opresor. De igual manera que en el Estado español, los guerrilleros tan olvidados del Estado español, que tenemos gente que tendrían que tener plazas y monumentos en muchos pueblos de España, porque lucharon durante mucho tiempo. Y aguantaron carreras y se podían haber marchado y se quedaron aquí esperando un futuro mejor para las familias y para sus hijos. A toda esa gente que murió, desde Caracremada a los guerrilleros maulets, a los guerrilleros de Asturias o los gallegos, toda esa gente, pues necesitaría tener un respeto. Ya no solo tenemos que recordar que España es el país que tiene más desaparecidos del mundo por delante de Camboya.
Y luego Tiene aquí se nos narices. llena la boca hablando de Que Argentina o de están- Chile. Ha salido hace poco España en una lista en la de menos libertades del mundo, en un puesto bastante destacadito, ¿eh? Quiere decir que... Pero a mí, o sea, que haya gente que esté desaparecida, enterrada en cunetas y que aún no se les haya exhumado los cadáveres y entregado a las familias, o el Valle de los Caídos, o todo eso, hace que cuando alguien en redes sociales habla con esos términos, con esa... Tal, claro, cuando dice, oiga, usted sabe esto, y entonces ya Es se callan. ignorancia Claro. pura y dura. Ya se callan, se acaban los insultos. Oiga, La esto ignorancia no. es muy osada, dicen, ¿no? Eso es, Claro, es muy entonces, atrevida. Es muy atrevida, Atrevida. ¿no? Entonces, claro, ojo, y muchos de los que hablan así, resulta que sus abuelos o tíos abuelos fueron asesinados por los Claro. mismos. Claro, es que Pero ellos, pues a mí no me... Claro, como no me llega, como no me toca... Claro, pues se creen que no les ha tocado. eso es. Se eso creen es. que no les ha tocado. O sea, claro, la primera víctima de ETA fue Melitón Manzanas. Ujú. Melitón Manzanas era un señor que colaboró con la Gestapo en la entrega de presos que se escapaban de los nazis por Hendaya y que fue denunciado en el Tribunal Russell de Gran Bretaña al mismo tiempo que se examinaron las guerras de Vietnam. Ya ves. De tal, y apareció gente que había sido víctima de Melitón Manzanas diciendo, este señor, ese señor me es entregó un- a mí a los nazis Sí, y estoy sí, me vivo de hizo- milagro. Estamos hablando de gente que en Europa están considerados ídolos referentes de la libertad que sobrevivieron a los campos de concentración nazis, que ahora quedan muy pocos ya. Pues aquí hace poco le dieron una medalla por ser víctima de ETA póstuma en el Congreso de los Diputados en la época de Aznar. Claro, esto es infumable. Los únicos que se opusieron, y hay que decirlo muy claro, fueron los de Izquierda Unida. Atención al dato. Porque, oiga, esto no es... Eso no es de fundamento. recibo. Humanamente, cualquier persona muerta, respeto para la Merece familia, respeto para todo el mundo. Pero claro, es que este señor, ¿saben ustedes los antecedentes que tiene? Claro. Para que una cosa es el respeto, la otra cosa son los honores Eso póstumos. es, eso es. Claro, Respeto que le tenga a su familia, Ramón. sí, no, desde Tal cual, luego. que cada uno en su casa... No, y tú pero vamos. respeto de persona humana, De ya persona está. humana, ya O sea, está, hasta ahí, está ahí. Respeto. Y ese es el respeto que yo pretendo con el que actúen los que no actúan como a mí me gustaría. Si yo Respeto, pretendo que no la palabra maten es- y voy y te mato, es que es ilógico para un niño de 3 años. Respeto es la base de todo. Pero parece que es un concepto difícil de entender, por desgracia, a muchos niveles. Pero es que exigimos respeto para nosotros, pero no utilizamos ese respeto de cara a los demás. Ese es el Eso error. es, ese es el error. Que esa es Hay que exigir el respeto historia. como forma social de relación. Eso es. Sí, bueno, no sé si... Sí, tenemos tiempo de Tenemos sobra, tiempo. sí. Sí. Bueno, ha habido también otra noticia hace poco de una reunión de Kosovo, de los representantes de Kosovo en el Parlamento Europeo, que le queda, vamos, una cosa rara, no. Lo siguiente. ¿Rara o no rara? Vamos por partes. Esa noticia hace relación con un debate que hubo en el Parlamento catalán, perdón, en el cual Puigdemont, el presidente de la Generalitat catalana, que hay que decir que me parece que es el número 136, es decir, llevan... Fíjate tú, la de años. Claro, es que... Unos cuantos. Unos cuantos años. O sea, si usted mira por el presidente de la Generalitat, verá que pone 136. Entonces, cuando alguien dice, la Generalitat la tienen por la Constitución española. Oiga, perdone. Hay 136... No te llegan manitos. 136 presidentes De la de la Generalitat. Generalitat. Si mal no recuerdo, de Sí, sí. número. Sí, pero arriba abajo Sí. le da 300.000 vueltas. Exactamente. Sí, la es Constitución que española... bueno, eso pues, es para hablar... Como si Sí, hizo es que la traducción el otro Constitución día. española fue la apisonadora de la historia, o sea... Sí, fue una es cosa... borrón eso y cuenta nueva. Es para hacer otro programa. Sí, sí. Bueno, borrón. Sí. Buah, borramos lo que queremos. Pues vayamos a Kosovo. Mustafa se encontró con Mustafa, que es el presidente de Kosovo, se encontró con todos los principales líderes de la Unión Europea, incluido el presidente. ¿Qué supone esto? Supone que hace 2 años, pues aproximadamente, unos años Kosovo tuvo la independencia. Se acuerdan que Kosovo no era Sí. independiente, tuvo la independencia, y además tuvo la independencia con una declaración unilateral de independencia, es decir, de manera unilateral. Cortó los lazos y dijo, ahí os quedáis. Ahí Y os ahí os quedáis. quedáis. Y además de eso, Kosovo lo hizo, luego eso pasó a un tribunal de derechos humanos de europeos, eso fue reconocido como de acuerdo con el derecho internacional, y por lo tanto Kosovo está reconocido por la Unión Europea, pero no por España.
España estaban intentando no reconocer a Kosovo y... Porque se les venía encima. Claro. Claro. Pero ahora resulta que esta última semana Mustafa se reunió con todos los líderes europeos y hay que tener en cuenta que Kosovo es un país económicamente, socialmente, culturalmente 50.000 veces más pequeño, menos importante, entre comillas, que todos los pueblos son importantes. Atención al dato. Eso es. Sí, pero hablamos de números, ¿no? De números, no de Eso calidad, ¿eh? Todos los pueblos son importantes, pero a nivel de cantidad, de potencia económica, de potencia de investigación, de I+D, cultural. Cultural, de producción cultural. La cultura Eso puede ser es. muy fuerte, pero la producción cultural... La ¿Qué producción, Euskadi? la producción. ¿Qué Euskadi? Es decir, si Euskadi en algún momento hiciese una declaración unilateral de independencia, ¿Cómo hizo Kosovo? como hizo Kosovo, eso entra dentro de la Liga Internacional y a los 2 años, tacatí, tacatú, el señor Mustafa de Euskadi se entrevistaría con el señor X, que en aquel momento estuviese Unión Europea. en la Unión Europea, presidente del Parlamento y presidente de la Comisión. En fin, digo todo eso porque en ese caso Juncker se reunió con el señor Mustafa, cosa que aquí parece que se ha querido obviar y se ha querido obviar el origen de Isa Mustafa, de dónde viene y lo que significa. Y los que antes eran enemigos acérrimos, Serbia y Kosovo se vuelven a entender. Mira. Desde el pasado mes se tienen relaciones bilaterales marcando un punto de inflexión para los dos poder entrar en la Unión Europea. Es decir, sí. Que gente que ha estado muy enemistada hoy en día están haciendo, lo digo porque Un proceso de acercamiento, y de empatía. Es decir, por lo menos hablar. Hablar con respeto, palabra respeto básica y hablar. Hago ese apunte porque en Cataluña se están calentando mucho los motores hacia la independencia. Veremos cómo se gestiona todo esto, porque estamos hablando de un proceso que tenía que durar 18 meses y están hablando que se va a alargar un poco más, pero no han vuelto a abrir la lata, o sea, han vuelto esa semana precisamente en a descorchar la posibilidad de una declaración unilateral de independencia, ya que España no quiere pactar. Claro. Y esto es una cosa que a mí me ha llamado siempre mucho la atención. No me digáis que me ofrecéis para que no me vaya, dime que me das para que me quede. No, que es una gran diferencia. Y que ya no es que me vaya o que me quede, es que tienes que entender como persona adulta y que respeta lo que estamos hablando, que haya gente que no quiera estar. Me dolerá más, me dolerá menos, eso depende de tus sentimientos, a mí no me importa, no le importan a nadie, pero esas personas tienen derecho a decir algo. Existen y están ahí. Fíjense si está dando la vuelta, se está dando la vuelta a un calcetín la situación catalana, que os voy a leer tres noticias que están en primera página del segundo principal digital de Cataluña, que es vilaweb.cat, que es el siguiente. Germà Bel, que era un señor que es un especialista en infraestructuras reconocido a nivel internacional, da clases en la Pompeu Fabra, si no recuerdo mal, y además en universidades norteamericanas semestres de estructura de... O sea, una persona que sabe de lo que habla. Era el asesor del PSOE durante años en el tema de infraestructuras en Madrid, al que nadie le hacía caso, porque siempre iba denunciando que no era viable, el sistema de trenes de alta velocidad, no era viable el sistema de autopistas. Al final se cansó, ¿y dónde se ha pasado? Al bando independentista. Germà Bel, que los que sean académicos universitarios le conocerán bien porque es un referente a nivel mundial. Vídeo íntegro que podéis encontrar en vilaweb.cat diciendo: vamos bien, las exportaciones fuera del Estado español llegan ya a ser el 62%. Ya ves. Fíjate. De Cataluña. Casi nada. Segunda entrevista. Josep Ramoneda, lo podéis haber oído mucho de él porque muchas veces son los que hacen en la SER. Es el señor que acaba los programas diarios de informativos de la noche con su reflexión diaria. Eso es. Titular de Josep Ramoneda, un líder referencial a nivel filosófico del PSC de Cataluña. Textual. Os lo traduzco. Voté la CUP, los independentistas de la CUP, y en un referéndum de independencia votaré que sí. Josep Ramoneda es el principal referente cultural, ideológico, filosófico del PST durante años y referente PSC, de la SER a nivel de... Te iba a decir, Antoine, no sé si te has dado cuenta que es que Ramón es catalán. Sí, no. Pero mira, está... ¿Ves? Y el tercero titular... Está bien no haber caído en la cuenta. ¿Ves? Por eso te decía, digo... Tercer titular de Sanidad, Comín. Bueno, vasco-catalán, vasco. Comín.
destituye al equipo directivo del SEM, que es el tema del transporte sanitario en Cataluña. Y este señor Comín, ¿de dónde viene? Pues este señor Comín, que está hoy en día en la Generalitat y que es el presidente, o sea, el consejero de Sanidad, viene de el Partido Socialista, el PSC también, y con ligación con la UGT. Toma ahí, Mira tú el sindicato. El sindicato. Afín. Qué Ese señor cóctel peligroso. Da la vuelta, se pasa a los independentistas, y para tener una mejor sanidad en Cataluña es necesario que la gestionemos totalmente nosotros con los presupuestos, porque en Cataluña los presupuestos de la sanidad no los manda la Generalitat, sino que vienen dados por Madrid. El sistema en Cataluña es muy diferente al sistema vasco del cupo. Y bueno, podríamos un día de todo esto, o sea, el hecho de que de que a toda esta gente, todas estas cabezas pensantes, educadas, criadas aquí, o sea, quiero decir, y que la gente, o sea, que los políticos de un lado, bueno, en este caso sería el PSC, vamos, no sean capaces de hacer una reflexión profunda. O sea, de hacer un cisma dentro de su partido. Ya lo han hecho, ¿eh? Ya ha ocurrido. Lo que pasa es que ha sido un cisma goteante. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ha sido uno y otro mañana, otro pasado mañana. No ha sido un de bloque. Corte de bloque. Separa. De hecho, por ejemplo, todos los referentes ideológicos, culturales se han ido marchando. Este no es el primero. Por ejemplo, toda la gente que antes pertenecía a la Trinca, que es la gente que hizo parte de Mediaset. Ay, uno de mis grupos favoritos, oiga. Pues bien, toda esa gente antes estaba en la órbita del PSC, y esa gente se ha pasado también al lado oscuro del independentismo, entre comillas, siempre en plan de coña. Y hay que decir, por ejemplo, que la mente pensante de este grupo, porque siempre hay una mente pensante. Sí, una Dalit. Es un señor que habla 7 idiomas, que tiene estudios de música al más alto nivel, que además tiene formación en artes, tiene formación en televisión, que es un señor que ha levantado millones en promoción cultural en el mundo a nivel tal, y que ahora ha dicho, bueno, me retiro, me paso al lado independentista a hacer trabajo social. Porque veo que esto no tiene futuro dentro de España. Y no tiene sentido. Porque mis fuerzas se agotan. No tiene sentido. O sea, y es normal y lógico. Normal. Entonces, claro, cuento esto porque si no nadie puede entender lo que pasó con el independentismo en Cataluña, de ser un movimiento que llegaba 8 o 9% de los habitantes, ahora que estemos por encima del 50%. Claro. Superando el 50%. Eso es lo que digo yo, que me indigna, que nadie haya parado. Bueno, que no se ha parado, no han querido pararse. No interesa. No han querido pararse a entender ese tipo de cosas. O sea, yo entiendo que puede haber, yo soy de Madrid, por ejemplo, entonces yo entiendo que puede haber un montón de cosas que como madrileño me pueden ofender, como dice la gente, pero es que eso te lo decides tú si te ofende o no. O sea, quiero decir, yo voy a Cataluña y voy a Cataluña. Me da igual que es... Pero tú al final eres un ciudadano del pero mundo. Porque la gente no piensa en las personas. Y si tú tienes un respeto por las personas... Cambia la visión. Desde abajo, cambia la visión. Todo hacia arriba. Antoine, pero tú no vas a ir a casa de Ramón a decirle cómo tiene que vivir él. Claro que no. Yo primero tendré que saber cómo vive. En tu casa, exactamente, pero no puedes decir, tú no tienes derecho a cómo poner este mueble en tu casa, tengo que decidir yo. Ojo. Claro. Ya para que nos... O sea, a ver, el problema, uno de los problemas que ha tenido España, y que creo que sigue teniendo, no se han querido enterar, es el tema de la... Para entender todo eso que está pasando, que os he contado de ese viraje de forma de pensar, ¿no? de referentes, nos tenemos que ir, por ejemplo, a la noticia de hoy, también de que en Valencia el Tribunal Constitucional anulaba la ley matrimonial en el régimen económico. Valencia tiene legislación civil propia, como los derechos catalanes. Para quien no lo sepa, hay que decir que Cataluña tiene las constituciones catalanas de hace lo mismo 800 o 900 años. Quiero decir, de hace siglos. Las primeras europeas. Y se llaman así constituciones, con derechos y deberes y muy avanzadas. Eso es para historiadores, que es la historia que muchas veces no se cuenta, ¿no? Y que eso, pues bueno, es un dato histórico que no tiene por qué condicionar el presente, pero sí ayuda a explicar, ¿no? Para entender las cosas simplemente. Dentro de la antigua corona de Aragón, pues se llamaba así antigua corona de Aragón, estaba pues Aragón con sus fueros, con sus constituciones, y con el Justicia de Aragón, los primeros defensores del pueblo del mundo, que también lo hemos querido casi nada dejar de lado. Y Valencia con su régimen local y del régimen civil. Entonces, el hecho de que el Tribunal Constitucional anule la ley valenciana del régimen económico matrimonial es como una patada en los mismos huevos de los valencianos, con lo cual de aquí poco
poco, tiene que decir que a lo mejor un año, 2, podremos ver que en Valencia Empieza a aumentar empieza a aumentar. el independentismo. Pero que es normal. Claro, porque van a utilizar la misma fórmula que les ha ido también. Si es que a ellos les está Exactamente. saliendo rentable. Sí, No hay sí, más, sí, no hay más vuelta de hoja. no hay más. De todas maneras, el día 26 de junio, ¿no? La gente tiene que ir a las urnas a ver si se ve. No lo sé. Yo cuando estuve aquí hace meses dije que pensaba que se pondrían de acuerdo el PP y el PSOE Es verdad, me acuerdo, ¿cierto? Sí. en la primera intención, y a lo mejor tiene que ser en la segunda. Pero Yo creo que esa jugada va a ser en esta segunda Y de hecho- en esta segunda fase, pero no va a llegar a cuajar. Esa es mi esperanza. no lo sé. Yo creo que ellos lo van a jugar, pero en el momento que pongan ya las cartas sobre la mesa y el PSOE se desenmascare del todo, va a haber mucho movimiento por otro lado. Creo. De momento, el pacto con Ciudadanos. Porque claro, A Ciudadanos. mí ese me preocupa Claro, es que muchísimo. Ciudadanos es un partido que nació en Cataluña, Eso de la es. mano de Albert Eso Rivera. es. Que la gente sí, dice sí, partido sí, nuevo y a mí me da por culo lo de partido No, nuevo. ¿eh? no. Ese- Además, vaya antecedentes que tiene, son para Claro, echarse que las de manos nuevo a la tiene cabeza. lo que yo te digo. ¿eh? Ciudadanos pactó con grupos de ultraderecha para las europeas de hace unos años, antes que fuese más conocido el señor Albert Rivera, no Eso otros, es. Albert Rivera. Ciudadanos se ha pronunciado contra el matrimonio homosexual. Sí. Ciudadanos se ha pronunciado contra el aborto. Ciudadanos se ha pronunciado contra la ley de memoria histórica. Sí, sí. El despido Ciudadanos libre. Se ha pronunciado a favor del despido horrible. Algunos miembros de Ciudadanos de la dirección han llegado a decir que el trabajador tenía que indemnizar a la Que empresa devolver y exactamente no el la dinero. empresa al trabajador cuando Sí, fuese sí, sí. despedido. O sea, tú te quitan el trabajo, te encuentras que no tienes ni para dar de comer a tus hijos y además tendrías que pagarle a la empresa por los años que te ha dado trabajo. Eso sea, es lo que han dicho Ciudadanos. Anular las autonomías. Anular las autonomías, quitar el concierto económico vaso. Exactamente. De la- Bueno, de esa, la señorita esta que me cae a mí también andaluza, Rosa la Díez. presidente andaluza. Sí, la Susana Díaz. Esa tela también, ¿eh? Esa Esa es la señora que tenía que apoyar al PP en hacer ese Ese tejemaneje tejemaneje. Sí, sí. por detrás. Pero no ha tenido suficiente fuerza. De momento. Eso Ni a mí valor, me da- porque me ya da- se dejaría ver mucho Claro, y no quiere. Pero digo todo esto porque nos demos cuenta de lo que ha pasado estos días con el PSOE y con quién estaban pactando. Es decir, el pacto con el PSOE ha sido... El pacto de PSOE y Ciudadanos es una vergüenza, porque, como pueden decir los socialistas de carné, como decía Sabina en la canción, eso es humillante. Eso es humillante. Y al igual Yo que a has los que conseguido veían, que sí. haya gente que se haya ido al independentismo, has conseguido que gente que no vive en zonas independentistas se haya ido hacia otro lado completamente contrario a otras fuerzas que acaban de surgir. De todas maneras, hay algunas cosas que todos los partidos que se llaman nuevos y viejos, que no son los independentistas, atención, coinciden. Es en respetar el ejército. De hecho, salían noticias vemos en internet desde Infodefensa de nuevos casos de corrupción de mandos militares y contratistas en defensa. Sí. Cosa que no ha sido denunciada ni por Podemos, ni por Izquierda Unida, ni por nadie. Nada, Es absoluto decir, silencio. El ejército es uno de los bastiones que todos los partidos políticos españoles, tanto nuevos Si no hay como nadie viejos, que se atreva. no se atreva. La otra es la iglesia, de la que vosotros hablabais Que antes. 3/4, eso Tres es. cuartas partes de lo mismo. Y el otro es el rey, que 3/4 partes de lo Sí, mismo. sí, sí. Las fotografías del señor de Podemos el día de la República, 14 de abril, reventando el bloqueo que hacían los europarlamentarios de izquierdas independentistas al monarca en Bruselas, fue reventado por el señor Pablo Iglesias, regalándose, Con todas acuérdense, las de la ley. el juego ese de Tronos. Sí, la Sí, serie. La sí. serie de Juego de Tronos, Juego de Tronos. regalándosela al rey. En un acto que dices, oiga, estamos 14 de abril, Día de la República. Estamos con todos los europarlamentarios diciendo que no nos vamos a reunir con el rey por respeto a los muertos. Coño. Por el- que es que- 14 que murieron durante el franquismo defendiendo la República y usted va y le da... Y le da Esto. el jueguito. Esas tres cosas, ejército, iglesia y rey, Tres son las tres bases que pilares. los tres pilares que Que están parece vocabulario de Franco. O sea, Es que lo los es. poderes es increíble. fácticos. Es que lo Eso es. Eso es. Los poderes Es que lo es. fácticos. Además, el ejército anda siempre por ahí y en cuanto ve un atisbo de algún movimiento, ahí están plantados. De hecho, os acordáis, ¿no? El rifirrafe que tuvo Ada Colau con Con los militares los en la militares. feria juvenil. Quiero decir, cualquier resquicio que ven ahí están plantados para decir, cuidadito con lo que esto que seguimos aquí, ¿eh? Seguimos que no aquí. hemos No, no, no. desaparecido. Y los recortes que ha habido
en educación y sanidad nada tienen que ver con el mínimo recorte que ha habido en lo militar. En militancia. Más el dinero que se les ha dado vías otros ministerios y que al final ha acabado también en el tema militar. O sea, que le pasa como a la Iglesia, que se empieza a llevar por varios lados sin que tú te enteres. Sí, pero con la Iglesia tiene la excusa además de tener Cáritas y de hacer una labor social. Y colegios. Y cosas que están a favor de la gente y te podrá gustar más o menos, pero es que los militares no tienen ni esa excusa. Nada, absolutamente nada. Pero tienen el apoyo de Podemos. Y atención al dato, porque en Zaragoza, por ejemplo, el número uno uno que fue número uno, un militar que fue el número uno de la JUGEM, uno de los generales, estaba dentro de las listas de Podemos. Ha habido también militares... este que se retiró, el de barba blanca, que sí, fue el alto cargo de... Sí, de la JUGEM, vamos, eso es. de los servicios de inteligencia y todo eso, estaban los militares, y eso quiere decir que dentro del ejército... dentro de Podemos, nadie se va a plantear hacer un recorte en lo militar para dárselo a las clases populares, porque los militares están dentro. Eso es. Y por desgracia, pues... Pero es que no pega ni con cola. Tiempo. No. Es una barbaridad. Es que no se les ha oído ni para bien ni para mal. Claro, pero al fin y al cabo Podemos también tiene una estrategia. Tiene que llegar a donde quiere llegar. Sí, porque quiere hacer cosas una vez esté ahí. Entonces, bueno, pues por el camino perderá gente o no. Pero es que entonces ya nos estamos asentando en el mismo camino que los que hablamos, entre comillas, de partidos antiguos. Claro. Estamos haciendo lo mismo, estamos engañando a la gente. Claro, porque todavía no hay nadie que tenga el valor de ir con la verdad por delante. Hombre, o mira, con su verdad por delante. El dato que, por ejemplo, si yo estoy en contra del ejército, lo digo aquí y lo digo donde lo tenga que decir. Roma. Pero es que, por ejemplo, yo no estoy en contra del ejército. Yo, por ejemplo, no soy antimilitarista y sonará raro lo que estoy diciendo ahora, ¿eh? No, ¿por qué? Pero yo estoy en contra de que actualmente, con la crisis que está cayendo, por cada habitante de España se estén gastando 700 euros. Eso es. Habitante quiere decir niño de teta a abuelo jubilado, ¿eh? Población activa y población no activa, vamos, todos. 700 euros. Quien quiera ver esto, lo puede encontrar en el grupo antimilitarista que se llama Tortuga. Grupotortuga.com. Qué buena web. Ahí podrán encontrar esos datos desarrollados con todo lo que supone esto. Claro, estamos hablando de 700 euros al año solo en ese concepto militar. Nada más, exclusivamente. Es decir, luego habrá otros conceptos que no entran dentro de esa partida. Exactamente. Por ejemplo, el rey. El rey. O que corrupción de el militar, ¿no? Sí, es el jefe de las Fuerzas Armadas. De carrera, además. Sí, de carrera. Y de hecho, si os fijáis, todas las fotos del rey, el jefe del Estado van de militar. ¿Cómo es? Las fuerzas oficiales ejércitos van vestidos de militar, cosa que no hace ningún jefe de Estado en Europa. O sea, no verán ustedes jamás a la reina de Inglaterra vestida de militar. No le queda bien. Ni al actual rey de Holanda. Ni al presidente de Francia, ni al Obama, ni a la Merkel. ¿Por qué? Porque el poder no reside en lo militar. Es más importante el poder civil. Entonces, usted, aunque sea... ¿Qué es lo que no representa? Aunque sea jefe de los militares, porque estos son jefes de los militares, Obama es el jefe de todos los ejércitos, el presidente de Francia es el jefe de todos los ejércitos, Merkel es la jefa de todos los ejércitos. Pero no haces ostentación. No solo no haces ostentación, sino que te vistes de civil. No representas. Porque antes de militar eres civil. Y tu poder emana del pueblo. Por lo tanto, al pueblo te debes. Para el pueblo y por el pueblo. Y el ejército se debe al pueblo. Al pueblo. No... El jefe del Estado tiene que ir vestido de militar como máximo representante. Para contentar es civil. Y esa cosa aquí la han perdido. Hay un uniforme de gala de los Mossos de Escuadra que llevan ya no sé cuántos cientos de años en Cataluña y que lleva una chistera, un gorro de señor y unas alpargatas. La indumentaria, que es de gala, significa que están al servicio de los poderosos, pero también con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra del trabajador. Y esto, que parece simbólico, es simbólico, pero es muy importante. Tan importante como que en España, si juntan las fotografías de los últimos jefes del Estado, de los últimos casi casi 100 años, 80 años, son todos militares. Francisco Franco, todos. Juan Carlos y el actual rey. Verán fotos de los mismos en militares. Y si miran los coches que se pusieron en su entronación, todos son de origen franquista.
Con lo heredados cual, del casi Patitas. solo les faltaba la Guardia Moral. Claro. Bueno, chicos. Con la excusa de, como ya son de patrimonio, habrá que usarlos. Sí, sí. Y los regalados por En fin. Hitler y todas esas historias. Vale. Bueno, chicos, lo dicho, un placer acabar Pues- con vosotros el programa de hoy. El nuestro estar aquí contigo. Sí, Siempre. un saludito y un besazo enorme a Izaskun. Supongo Eso. que vuelvan enseguida. Sí, Vuelve sí, nada, enseguida. para el jueves que viene ya está. Y bueno, recordaros a los demás que aquí estaremos el jueves que viene a las 10:30 en Alavedi Ratia. Y no olvidéis visitar el Facebook de Alavedi. Exactamente, que colgamos muchas cositas. Te vamos a colgar, Ramón. Espero que no sea por los lo pies. sepas, no. Gabón. Agur. Agur.